Bien, buenos días. Eh, no hubo conexiones a la clase de hoy a las 10, pero ya son casi las 10:20, así que, miren, voy a, de todas maneras, aprovechar de grabarle unos minutos para explicarles lo que me parece lo más relevante de la materia que tenemos que cubrir hoy día. ¿Ok? Hoy día vamos a ver dos problemas específicos de programación lineal. Uno es el problema de transporte, otro es el problema de transbordo. Y los vemos por lo siguiente. Eh, Nosotros en el primer módulo del curso vimos problemas tipos de programación lineal y programación lineal entera desde el punto de vista del modelamiento. En el segundo módulo vimos las técnicas de resolución, ¿ok? Y técnicas de resolución clásicas de la investigación de operaciones, como, bueno, partiendo por el simplex para programación lineal, después el branch and bound para programación entera, y después vimos también técnicas de programación por restricciones que son más modernas y vienen desde el área de la inteligencia artificial. Y lo que vemos en esta tercera parte del curso es modelos o casos especiales, ¿ya? Vistos en el primer módulo, que son problemas, ¿cierto? De programación matemática, eh, pero para los cuales se han desarrollado técnicas específicas. ¿Ya? Las que nosotros vimos en el segundo módulo son técnicas generales para cualquier problema de programación lineal entera. En cambio, lo que vamos a ver ahora son, eh, ¿cómo se llama? Casos específicos de, donde se han desarrollado estas técnicas. ¿Y por qué? Yo diría, nos interesa, más allá de ver que para ciertos casos hay algunas técnicas específicas, más que eso, la verdad es ya empezar a hacer una cierta transición con lo que van a ver a futuro en los cursos de inteligencia artificial. ¿Ok? En los cursos de inteligencia artificial ustedes van a ver en general heurísticas. ¿Ok? Heurísticas son eh, pseudoalgoritmos, digamos. No hay una demostración de que esas ideas siempre entreguen la mejor solución o esta solución va a ser mejor que la otra, etcétera. Por eso son heurísticas. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vamos a ver hoy día con los casos de transporte, transbordo, son heurísticas. ¿Okay? Esa es realmente la motivación detrás. Más que resolver el problema de transporte o de transbordo, yo diría que son simplemente excusas. ¿Ya? Vamos a ocupar estos problemas como una excusa para empezar ya a ver heurísticas. ¿Okay? Entonces, en el caso del transporte, la verdad es que este problema lo hemos visto ya un par de veces y partimos del curso viendo el problema del transporte. eh, no tiene ninguna novedad a estas alturas. Consiste en que tengo orígenes, tengo destinos, hay oferta en los orígenes y hay demandas en los destinos. ¿Ok? Y desde el punto de vista del modelamiento, me parece que es interesante distinguir esto, ¿cierto? Los casos balanceados de los casos desbalanceados. Los casos balanceados es cuando la suma de la oferta iguala a la suma de la demanda. ¿Ya? Cuando eso ocurre, lo primero es que el problema tiene solución. ¿Ok? Y solamente nos va a interesar encontrar aquellas soluciones factibles, o sea, tiene una solución factible en realidad. Nos va a interesar encontrar aquella solución factible que minimiza el costo total de transporte. ¿Okay? Pero también existen los casos desbalanceados. ¿Ya? Y hay casos desbalanceados, yo diría, agradables. ¿Ya? Por ejemplo, esto es agradable porque tengo mayor suministro que demanda total. ¿Okay? Por lo tanto, como tengo más oferta que demanda, es agradable porque el problema tiene solución. O sea, se puede satisfacer toda la demanda. ¿Okay? Esto está, ya lo vimos en detalle, estos modelos. Hay un caso desbalanceado que no es tan agradable, que es este, ¿cierto? Donde el suministro total es menor que la demanda total. Entonces, desde el punto de vista estricto del caso de transporte, ese problema no tiene solución factible, porque no puedo satisfacer toda la demanda. ¿Okay? Bueno, nosotros vimos esto desde el punto de vista del modelamiento, y ahí está todo el detalle, no lo voy a repasar aquí. Eh, Voy a ir directamente a lo que son estas heurísticas, digamos, lo que se conoce como el algoritmo de transporte. ¿Okay?
Y lo que hace el algoritmo de transporte es lo siguiente. Separa, al igual como lo hace el método simplex, separa dos etapas. Hay una etapa que es buscar una solución inicial factible y una segunda etapa que es la optimización, mejorar esa solución hasta que ya no se puede mejorar más y por lo tanto quiere decir que uno encuentra el óptimo. ¿Okay? Eh, para ocupar estos dos algoritmos, las heurísticas, vamos a introducir la noción de un tabló de transporte. Es bastante sencillo. El tabló de transporte tiene tantas filas ABC como orígenes. Y tiene tantas columnas, 1, 2, 3, 4, como destinos. Y yo pongo en cada celda el costo unitario de transporte. ¿Okay? Lo que estaba aquí indicado en los arcos. Ese es el costo unitario de transporte. ¿Okay? ¿Qué es importante? Yo ya lo mencionaba antes. Eh, si yo sumo aquí la oferta, tengo 13.500. Sumo aquí la demanda, también tengo 13.500. Entonces, para aplicar este algoritmo de transporte, sí es necesario partir por un caso balanceado. ¿Ya? Por eso quise repasar este concepto de caso balanceado y caso desbalanceado. ¿Ya? Para el caso de transporte necesitamos un tabló balanceado. ¿Okay? Y eh, una vez que yo tengo esa notación, vamos a buscar una solución inicial factible. Y eso se puede hacer de varias maneras. En estos apuntes yo les presento cuatro. Hay una cuarta que no la puse aquí en el índice, pero está en las láminas. Eh, y, y más que repasarles cada una de ellas, voy a tomar dos como ejemplo. El modelo, perdón, el método de la esquina noroeste es bastante sencillo. Y lo que dice es en la esquina que está al norte y al oeste, ¿cierto? Arriba y a la izquierda, dice, ¿sabes? Eh, Independiente de la conveniencia, del costo que implique transportar por esa esquina noroeste, transporta todo lo que se pueda, lo máximo que se pueda. ¿Okay? Entonces, si yo considero la demanda que es de 6.000 de este destino y la oferta que es de 5.000 de este origen, lo que yo más puedo transportar es el mínimo entre 5.000 y 6.000. Y ahí anoto 5.000. ¿Okay? Como les digo, esto creo que está bien explicado también en los videos, pero lo importante es, yo voy a escoger una cantidad a transportar por una celda elegida según la topografía de la matriz o del grafo. Yo no tomo para nada en cuenta los costos. ¿Ya? Y así es como yo lo voy a ir avanzando. Voy a hacer la esquina noroeste, siempre la voy a escoger. En este caso, cuando yo asigno los 5.000, ya no tengo más oferta disponible. Por lo tanto, voy a quedar con una matriz reducida. Para la siguiente etapa, esa fila, perdón, la primera ya no existe. Y por lo tanto, la esquina noroeste de la matriz restante va a ser esa. Y ahí asigno todo. Entonces, ¿por qué se llama esquina noroeste? Porque se asigna lo más arriba y a la izquierda. ¿Podría yo haber aplicado la esquina noreste? Perfecto. Yo podría haber hecho arriba a la derecha. O la sureste o la suroeste también. Se escogió una arbitrariamente. Lo importante es que eh, esta heurística lo que dice es no importan los costos, no te preocupes de los costos, solamente ubica, o sea, haz el cálculo sencillo para ir acotando la matriz. eh, ¿Qué otra heurística uno podría haber pensado también tan arbitraria? Bueno, podríamos haber escogido una heurística, o sea, utilizado, aplicado una heurística que seleccione aleatoriamente las celdas. Y eso la verdad que entregaría un resultado bastante similar. ¿Okay? Yo podría decir, bueno, voy a escoger en la matriz original, en vez de escoger esta, yo voy a decir, bueno, lanzo ahí una moneda al aire, ¿cierto? Tiro un dado. En este caso sería fácil un dado, ¿cierto? Un dado que vaya de 1 a 3 y de 1 a 4. Y digo ya, ¿en qué fila? En la 2. ¿En qué columna? En la 4. Ok, escojo acá. Eso también se podría hacer. ¿Okay? ¿Qué es lo importante? Lo importante es asignar el mínimo entre oferta y demanda. Y así yo voy a llegar a esto. Voy a llegar a una solución inicial factible. ¿Por qué es factible? Porque tengo igualdad entre oferta y demanda.
¿Ok? Y ahí está el costo total de esta solución factible. Esto es bien fuerza bruta, entonces las siguientes heurísticas hablan del mínimo costo de la matriz, o el método de aproximación de Fogel, o el último, el de Hautaker, también se fijan en los costos. ¿Ya? Son distintos niveles en los cuales uno toma en cuenta el costo. Yo les voy a explicar eh, el más sencillo, quizás, de estos tres que están explicados en las láminas. El mínimo costo de la matriz dice simplemente, bueno, de todas las celdas, escojamos la más barata. Y ahí asigno todo lo posible. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? Si hay empate, no importa, uno lo rompe arbitrariamente. Pero ahí ya cambia. Ahí la heurística, si se dan cuenta, es más inteligente. ¿Por qué? Porque toma en cuenta el costo de la matriz. ¿Okay? Bueno, Fogel pasa a un nivel superior, dice, ok, voy a tomar en cuenta los costos, pero además yo voy a ver no solamente la decisión inmediata del mínimo costo ahora, sino que además yo quiero saber qué pasa entre este mínimo costo y el que sigue. ¿Okay? Y ahí se introduce el concepto de penalidad. Entonces, estas heurísticas pueden ser no informadas, ciegas, ¿ya? En el sentido de no tomar en cuenta la información del problema, como el caso del mínimo de la esquina noroeste, o pueden ser informadas, ¿ya? Y que hacen un uso más inteligente de la información. ¿Ya? Como sea, uno va a llegar a encontrar una solución inicial factible. ¿Ya? Con esos cuatro, voy a saltar ahí. Ese es el Outstacking. Creo que es holandés ese apellido. Eh, ya, teniendo la solución factible, lo que inicial, lo que se hace después es aplicar un método para optimizar, para encontrar la mejor solución factible. ¿Okay? Estos métodos son equivalentes, ¿ya? El primero es una versión, yo diría, aplicable a pequeña escala, y el segundo es una sistematización del primero. ¿Okay? Yo les voy a explicar el primero porque me parece interesante. ¿Ya? Eh, en este caso parto de la solución factible inicial obtenida con el método de aproximación de Fourier. ¿Okay? Y lo que plantea el método del Stepping Stone es analizar qué pasa cuando yo transporto una unidad por una de las rutas que no está siendo utilizada. ¿Okay? Eso de alguna manera es como considerar lo que llamaríamos el costo de oportunidad. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, en la ruta que va de A a 3, en esta, ¿no? Yo me cuestiono, digo, bueno, ¿qué pasa si yo asigno una unidad por acá? Y lo que voy a hacer es tomar en cuenta el efecto en los costos. Por ejemplo, aquí el 7 por 1 quiere decir que si transporto una unidad, el costo de esa unidad va a ser 7. Los costos aumentan en 7 por una unidad que transporto. Ahora, dado que en esta columna voy a agregar aquí una unidad eh, en esta demanda, ¿cierto? Y la demanda es de 2000, bueno, voy a tener que reducir eso y que pase, debería pasar a 1999, ¿cierto? Entonces, voy a disminuir una unidad desde acá. Por eso que aparece el menos 2 por 1. Menos 2 es el costo que baja. 1 es la cantidad transportada. Y después tengo que balancear acá también. Dado que disminuí en la fila, entonces tengo que aumentar. Puedo aumentar acá o puedo aumentar aquí en la B1. ¿Por qué escojo acá? Porque me permite cerrar el circuito. Si aumento acá, después disminuyo acá y con eso se equilibra con la unidad que estoy agregando en la celda A3. Y ahí veo el efecto neto. ¿Okay? Es más 7 menos 2 más 7 menos 3. Y me da más 9. Eso lo hago para cada celda y obtengo estos eh, efectos netos, efectos unitarios. Esta información es la misma que me entrega el método simplex en la fila de evaluación C sub j menos Z sub j. Si lo recuerdan en el tabló, la última fila entrega esta misma información. De hecho, esta heurística está basada en es una especialización del método simplex. ¿Okay? Y eso es todo. Lo que me dice acá es, oye, te conviene transportar por esta ruta.
Y en esa ruta yo voy a transportar todo lo que pueda. ¿Ok? Y en este caso sería 2000 todo lo que puedo transportar. Y nuevamente me hago la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si transporto por esta, las no utilizadas, y lo repito? ¿Ok? Eh, sí, en esta, sí, ojo, mire, está explicado también en un video, pero lo único que podría complicarnos es buscar el circuito para hacer el balance. Por ejemplo, cuando yo me pregunto qué pasa si transporto por esta ruta de C a 4, ¿ya? Si yo aquí agrego una unidad, tengo que disminuir acá. Y después esa disminución se va a compensar con aumentar, disminuir, aumentar, y ahí se forma un circuito. Es decir, en este caso, el efecto, el análisis del efecto de C a 4, S, tiene 6 componentes. ¿Ya? Tiene más 5, menos 2, más 3, menos 2, más 5, menos 3. ¿Ok? Así que eh, esta cantidad de efectos puede variar. Aquí en el primer caso era sencillo, era más fácil de visualizar que aumentar acá implicaba disminuir aquí, aumentar, disminuir, ¿no? Pero en estos casos que están aquí, no está el detalle, pero por ejemplo, acá está fácil, ¿cierto? Aquí, acá también. Aumento, disminuye, aumento, disminuye. Aumento, disminuye, aumento, disminuye. Pero acá, igual que acá, esto es tan fácil, esto y esto no, es inmediato. Pero aquí y acá tengo que hacer una figura un poco más compleja. Ujú. Bien, eso es el método de transporte que parte por buscar soluciones factibles y después, ¿cómo se llama? Optimizar, buscar una solución cada vez mejor, hasta que ya no se pueda mejorar más. ¿Ok? Eso es todo lo que es transporte, y esa es la heurística. Lo interesante del problema de transporte también es que me permite a mí visualizar cómo atacar problemas más complejos y problemas más complejos y que llegan a ser bastante complejos. Eh, eh, el problema de transporte, perdón, de transbordo, pueden ser algo como esto. Tengo orígenes, destinos, pero acá tengo puntos de transbordo. ¿Ok? Y en estos puntos de transbordo se reúnen unidades que vienen de los orígenes y después se redistribuyen a los destinos. Este es un problema de transbordo. ¿Ok? Voy a buscar otro más. Este también es un problema de transbordo. ¿Ok? Porque este me parece más interesante. Tengo origen, tengo destino, tengo puntos de transbordo, pero si se fijan, los orígenes pueden enviar directamente a los destinos, pero también pueden enviar a los puntos de transbordo. E incluso aquí puede haber comunicación entre los puntos de transbordo. ¿Ok? Así que, a ver, sí, claro. Si se fija, esta es una malla de transbordo bastante sencilla, ¿ya? Porque no hay comunicación entre orígenes, ni entre puntos de transbordo, ni entre origen y destino directamente. Es bastante sencilla esa. Esta ya es más entretenida, ¿ya? Porque está la conexión origen-destino, transbordo, transbordo, transbordo. E incluso, creo que está, mm, esta, ¿ya? Esta es más entretenida porque está la comunicación origen-destino, por supuesto, origen, punto transbordo, destino, pero también origen-origen y cómo se llama transbordo-transbordo. Incluso esta es la más compleja y y aquí estamos, ya estamos frente a una red de distribución bien compleja, ¿ok? Eh, donde todo nodo se conecta con todo nodo. ¿Ok? Eh, lo único que nos faltó aquí, quizás, ya para seguir complicando, es haber puesto otros niveles de transbordo, porque perfectamente uno puede tener nivel de origen, eh,
nivel de transbordo 1, nivel de transbordo 2, nivel de transbordo 3, N, hasta el destino. ¿Ok? Y esas son mallas ya complejas, digamos, definitivamente. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Ok? Que una malla tan compleja como esta, uno la puede ver como un problema de transporte. Y basta que yo piense en lo siguiente. Si yo no considero los transbordos, yo tendría un problema de transporte de origen a destino. Si yo no considero los destinos, yo tendría un problema de transporte de origen a transbordo. Y si no considero los orígenes, podría yo considerar un problema de transporte desde los puntos de transbordo a los destinos. Y eso es lo que yo voy a hacer en esta matriz. ¿Ya? Esta es una matriz de transporte ampliada para considerar los orígenes. Memphis y Denver eran orígenes. ¿Ya? Estos son los orígenes realmente originales. ¿Ya? Y Los Ángeles, Los Ángeles y Boston son los destinos originales. Pero dado que los puntos de transbordo van a pasar también a ser considerados en algún momento como origen, ¿ya? Porque van a distribuir hacia los destinos, eh, e incluso los mismos puntos de destino, Los Ángeles y Boston, también pueden ser considerados como orígenes, dado que existe comunicación entre ellos y ellos van a poder distribuirle al otro punto de destino. Entonces yo agrego todo esto, agrego como origen, agrego los orígenes originales, los puntos de transbordo, los agrego como origen, e incluso los puntos de destino, también los agrego como origen. ¿Ya? Y como destino estaban los destinos originales, estaban los puntos de transbordo, porque ellos reciben desde los orígenes, y también voy a agregar como destino a los puntos de origen. ¿Por qué? Porque entre ellos puede haber comunicación, ¿cierto? Transporte, y van a ser vistos entonces como puntos de destino. ¿Sí? Y esa es la gracia de esto, de por qué les quería mostrar este ejemplo, porque uno llega a resolver una malla compleja como esta, pero simplemente haciendo la buena conceptualización del problema. Yo aplico un algoritmo, perdón, de transporte que se aplica a un caso, entre comillas, bastante sencillo. El problema de transporte no es complejo, ¿okay? Pero resolviendo ese problema, entre comillas, sencillo, y haciendo la conceptualización adecuada, yo puedo llegar a resolver problemas complejos como este problema de transbordo. Bueno, ahí en los videos está toda la explicación de cómo uno va construyendo los costos, digamos, de origen-destino y las ofertas y las demandas. De hecho, en este caso, si ustedes se fijan aquí, yo tengo de oferta, tengo 150 y 200, tengo 350. Acá tengo 260 de demanda. ¿Sí? Entonces, como siempre el algoritmo de transporte se aplica para casos balanceados, lo que tengo que hacer es eh, agregar, dije 350 y aquí 260, tengo que agregar una demanda de 90, una demanda artificial, y con eso voy a igualar oferta y demanda. ¿Sí? Por eso que aparece esta dummy, que es una demanda artificial con cantidad de 90. ¿Sí? Bien, eso me parece que son los puntos más relevantes de la materia de hoy. Primero, entender que el problema de transporte se puede resolver con una heurística específica, que es primero buscar solución inicial y después optimizar. Para buscar la solución inicial existen heurísticas no informadas, ¿ya? Y otras que tratan de ser inteligentes. Digo tratan porque ninguna de las que se presentan acá, y de hecho que uno podría inventar otras, se demuestra ser la mejor, ¿ya? O sea, demuestra ser la mejor, ¿ya? En algunos casos, Fogel obtiene una muy buena ¿cómo se llama? Solución inicial, mejor que el método del mínimo costo en la matriz. Pero uno puede inventar problemas, instancias, donde el método del mínimo costo en la matriz entrega mejores soluciones que Fogel. ¿Okay? Así que ninguna de esas se impone sobre las otras en el caso general. ¿Okay? Por eso son heurísticas que uno las aplica con cierta digamos, incertidumbre, inseguridad con respecto
de su eficiencia. ¿Ok? Yo como resultado de esa parte, les diría que me parece súper importante y tiene que ver con lo que ustedes van a ver en inteligencia artificial a futuro, es que muchas veces uno trata de encontrar una mejor solución inicial y hace algoritmos o que genera criterios que son súper rebuscados, tan rebuscados que agregan demasiado cálculo que hacen que las cosas se vuelvan lentas. Entonces siempre hay que tener un buen equilibrio entre una heurística sencilla de calcular, como el método de la esquina noroeste, yo lo encuentro súper sencillo, ¿ya? Pero es poco informada, ¿ya? Ahora, la gracia es hacer ese equilibrio entre algo que sea sencillo de calcular y ojalá que entregue una buena solución. Pero si uno intenta encontrar una solución muy, muy buena, muchas veces lo que va a agregar es demasiado cálculo que la hace definitivamente poco eficiente en el global. Es mejor quizás tener una heurística torpe, pero rápida, total el computador la va a aplicar rápidamente, ¿cierto? Que tener una heurística muy inteligente, pero que sea muy consumidora de recursos, ¿ya? Donde va a ser lenta la aplicación. ¿Okay? Yo creo que eso, para mí es re importante ese mensaje en cuanto a las heurísticas para encontrar una solución inicial factible en caso del transporte. ¿Okay? La parte de encontrar la solución óptima, yo creo que es más sistematización, digamos, no tiene tanta novedad. Eso desde el punto de vista del transporte. Y del transbordo, lo que me parece interesante y el mensaje que queríamos dejar hoy día, pasado, es cómo uno, para un problema complejo, ¿no? Los problemas de transbordo, que yo les mostraba al final, este problema de transbordo ya es complejo, cómo yo puedo resolver un problema complejo a partir de su conceptualización en un problema sencillo como el transporte, el cual se resuelve, digamos, con esta heurística que acá de mencionar. Eso, eso es lo que quería comentar hoy día. Les voy a subir entonces esta clase.